entonces Dios le da. Lo mismo con nosotros, cuando nos confrontamos con las Escrituras, cuando nos dedicamos a leerla con seriedad, el Espíritu Santo nos ilumina, porque Dios quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él, en el conocimiento de la verdad. Entonces hay evidencias proféticas de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué podemos decir de todas las profecías sobre el Señor Jesús? Todo lo que se profetizó sobre la persona del Señor se cumplió. Ustedes recuerdan cuando Juan el Bautista mandó a 2 personas para preguntarle al Señor si Él era el enviado. ¿Qué hizo el Señor? Les abrió las Escrituras y le dijo, entonces, hoy se ha cumplido esta Escritura. Los ojos, los ciegos ven, etcétera, etcétera. El Señor le mostró esa evidencia y mandó ese mensaje a Juan el Bautista. La vida del Señor fue una vida en que sus huellas fueron sobre las profecías. Desde su nacimiento hasta su ascensión a la gloria, su muerte y resurrección, todo fue predicho antes de, y cuántas profecías sobre la persona del Señor. ¿Y qué podemos decir de la situación actual, de lo que estamos viviendo hoy? Nosotros estamos viviendo tiempos de cumplimiento profético, no tiempos proféticos, tiempos de cumplimiento profético. Y yo quisiera señalar algunas de ellas enseñadas, profetizadas por el Señor Jesús. Les invito a leer en Mateo 24, desde el capítulo 4 hasta el versículo 12. ¿Alguien puede leerlo? 24, Mateo, desde el versículo 4 hasta el 12. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Hasta ahí? Sí, está ahí. Ahora, Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. sí. Yo quiero subrayar alguna de esas profecías del Señor, pero estamos de acuerdo que estamos viviendo eso hoy, como nunca, como nunca. Miren, dice el Señor que habrá guerras. Podríamos decir siempre ha habido guerra, pero miren, no como ahora, y con el avance científico sobre los armamentos y sobre la tecnología. Ahora nosotros todos podemos vivir la guerra. Miren la guerra que hay entre Rusia y Ucrania. Nosotros la estamos viviendo y vemos cuando los rusos van a Ucrania y destruyen al instante, como si estuviésemos participando de ella. Y lo sufrimos o lo disfrutamos junto con ellos. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Dígame si no está produciéndose eso hoy. Por intereses, por lo que sea. Pero está eso. No solamente Rusia contra Ucrania. Podemos señalar
China, Japón, Vietnam, en África uno con otro, y por todos lados, en América Latina también. Nación contra nación. Estamos viviendo ese tiempo. Las potencias, Estados Unidos contra Rusia, ahora Europa contra Rusia y también contra los mismos Estados Unidos por los intereses. Habrá pestes. ¿Qué decimos de las pestes? Que todos los días aparece una cosa nueva. Esta tosecita que yo tengo es producto de lo que anda. Y nadie escapa en el mundo de las pestes. Aquí en el país se está luchando con el dengue, se está luchando con tantas cosas que se están levantando. Cumplimiento profético. En cuarto lugar, habrán terremotos en diferentes lugares. Saben que a cada momento aquí nosotros vivimos temblores de tierra. A cada momento. Y lo que se ha producido en Haití, que ha sido terrible. Lo que se produce en México. Lo que se produce en la misma China. Terremoto por todos los lugares, dice lo que hemos leído, dijo el Señor Jesús. En quinto lugar, se levantarán falsos profetas para engañar. Hay falsos profetas hoy. Muchos, lo más conocido, de los que venden botellitas de sanidad, venden de todo, venden aceite, venden arena de Medio Oriente, venden rosas, venden pañuelito ungido, de todo, y la gente lo cree y paga dinero. Y así tantas otras cosas. Se han levantado últimamente los apóstoles, los falsos apóstoles, y se ufanan de esto. Y tristemente, dentro de nosotros hay personas que lo creen, Todo esto está contenido en la palabra de Dios. Y por último, en lo señalado por el Señor, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esa es una realidad. A veces uno quiere ayudar a personas y uno se detiene porque hay tanto engaño, tanta mentira, tanta maldad. Y a veces uno, por la sensibilidad y por obedecer la palabra de Dios, se deja engañar. Uno se deja engañar. Yo aprendí de uno de nuestros ancianos, especialmente de un anciano que tuvimos que se llamó Pedro Luna, aquí, a quien le decíamos Penso, que cuando tratábamos estos temas, él me decía: Manuel, la palabra de Dios dice, el que te pide, dale. Si él te engañó, problema de él, pero tú cumples. También mi Gracia decía eso. Sí, el que te pide, dale. Y aparecen muchos engañadores, muchos vivos. Y a veces dentro del seno de nosotros aparecen vivos. Pero, ¿qué uno va a hacer? Pero muchas veces uno se endurece, uno se detiene. Porque la palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que el Señor nos guarde. Que ese amor derramado en nosotros, el amor de Cristo, no nos deje enfriar por la maldad del mundo. Que nosotros cumplamos en esa vida de amor. Es mejor ser engañado que siendo una persona en verdad necesitada, nosotros nos cerremos a Él. Yo siento mucho en mi corazón, una vez que vino un señor con un suero puesto y se sentó ahí, y entonces, conversando con él, yo le invitaba a que viniera, y él le preguntaba si vivía por aquí, y me decía que no. Y creo que Cristina, entrando, lo reconoció, y dijo: "Ah, pues usted es fulano de tal, que vive en tal sitio". Y yo le dije: "Sí, yo soy fulano de tal". Y me dijo: "¿Y usted vive aquí?". Y yo le dije: "Sí". "Ah, pues usted es fulano de tal, que vive en tal sitio". Y yo le dije: "Sí". Y él me dijo: "¿Y usted vive aquí?". Y yo le dije: "Sí". "Ah, pues usted es fulano de tal, que vive en tal sitio". Y
y yo no le di ayuda a ese hombre, pero tengo ese peso, porque si él vino a la puerta de la iglesia, estaba buscando refugio. ¿Eh? Ajá. Se aguantó ahí. Tantas cosas. Sí, a mí me ha ocurrido también que personas me han pedido prestado y yo le he dado, pero ese ha sido el final de pedir, porque hasta que no pague ya no puede volver. Bien, bueno, la cosa es que vivimos ese tiempo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y a veces a nosotros mismos, los creyentes, se produce ese enfriamiento para ayudar a algún necesitado. Que el Señor nos libre, nos guarde y nos dé sabiduría para ser instrumentos en las manos del Señor para el necesitado. La palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir. Que el Señor nos dé esa gracia de mejor dar, aún dentro de lo poco que tenemos, mejor dar que recibir o que pedir o que buscar. Bien. Bueno, en tercer lugar, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la Biblia como señal de Dios? Primero, debemos reconocer su importancia, como ya hemos leído. Toda la Escritura es inspirada y entonces podemos señalar en los beneficios de las Escrituras. Útil para enseñar. Nosotros podemos usar los conocimientos que tenemos de las Escrituras para enseñar a otros, para discipular, para predicar, etc. Útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, para nuestra perfección, y así estaremos entrenados para hacer su obra. Dice el apóstol Pablo que el Señor ha preparado un camino de buenas obras para que nosotros andemos en él. Debemos procurar andar a la luz de las Escrituras, siempre en nuestras vidas. Los negociantes, como Abraham, que sean pesa justa. Los comerciantes aquí en el país son sabios y siempre tienen 1 onza o 2 onzas menos. Nosotros como creyentes debemos tener pesas justas. Yo admiré mucho al esposo de Neida en ese sentido, que era una persona en lo que tiene que ver con negocios justas. Y yo pude verlo haciendo algunos negocios, como vendiendo vehículos u otro tipo de negocio. Una persona justa, y él no lo sabe, nunca lo supo, pero me dio lección en ese orden, en ese sentido. Debemos ser, entonces, como creyentes, andar a la luz de las Escrituras. Y en segundo lugar, debemos escudriñarla, es decir, dedicar tiempo para estudiarla. Fue la recomendación del Señor Jesús. Escudriñad las Escrituras, le dijo el Señor a los judíos, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y es verdad, es verdad. Qué bueno es cuando escudriñamos las Escrituras. A veces uno no quiere salir de un pasaje, cuando recibe una lección importante que uno la aprendió en ese momento, y uno la lee, la relee, la repasa, y pasa días, semanas y a veces meses, deleitándose en una revelación que el Espíritu Santo nos dio de las Escrituras. Entonces debemos dejar que la palabra de Dios nos ilumine el camino, como ya hemos señalado. David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra.
La palabra de Dios es la única luz que asegura la verdad absoluta. Las demás consultas que hagamos en otros libros, lo que hacemos comparaciones, Pablo nos está llevando a hacer esas comparaciones con esa versión, cuando la lee aquí, distinta a la que tenemos. Las demás consultas que hagamos, debemos hacerla con la convicción de que estas, la consulta, los libros que vemos, solo confirmarán la verdad de la palabra de Dios, lo que nosotros hemos leído. Cualquier orientación o ministración que recibamos carecerán de valor y autoridad si contradicen la palabra de Dios. Hay muchos comentarios, o algunos comentarios de lo que yo tengo en mi casa, que casi no lo consulto, porque una y otra vez están divorciados de lo que estamos convencidos que es la verdad. Por último, hermanos, Nehemías capítulo 8, por último. Yo lo voy a leer, capítulo 8, voy a leer el versículo 1 hasta el 9. Quizás haciendo un resumen. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, y leyó en el libro desde la mañana, desde el alba, hasta el mediodía. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Qué interesante, la atención que pusieron a la palabra de Dios. No sé si le ha ocurrido a usted alguna vez, de alegría o de tristeza. ¿No le han saltado las lágrimas leyendo las Escrituras? Muchas veces le ocurre a uno estas cosas, ¿verdad? Y a veces cantando una alabanza al Señor, vienen las lágrimas a uno, porque uno se hace sensible a la palabra de Dios. Eso pasó con este pueblo. La razón de llorar para ellos fue realmente que ellos estaban ajenos a la palabra de Dios. Habían pasado mucho tiempo fuera de estar en contacto con la palabra de Dios. Y cuando Israel le leyó, fue un despertar que hubo en ellos. Y empezaron a entender lo que se estaba leyendo en los libros de Moisés, y eso produjo esa emoción en el pueblo. Y entonces rápidamente Esdras reaccionó, no es tiempo de tristeza, ni de lloro, sino de alegría. Y trató de animar al pueblo. Por último, hermano, entonces debemos compartir la palabra de Dios con esmero a la congregación. Hermano, oren por los hermanos que nos toca hablarle del púlpito aquí, para que en verdad traigamos palabra de Dios que nutra, que edifique a la grey, que la oriente.
En segundo lugar, es necesario atender a la palabra de Dios con reverencia. Que nosotros amemos escuchar la palabra de Dios. El domingo yo hablaba de los que vienen a la iglesia pero están huyendo, andando por los pasillos. Aquí hay muchos lugares donde andar, en el sótano, al lado, en los baños, afuera. ¿Y para qué venimos? ¿Para qué venimos? Para estar huyendo a la palabra de Dios. Debemos estar sentados y interesados en escuchar la palabra. Y debemos estar buscando los mejores lugares para disfrutar. Si venimos a eso, venimos a eso. No vamos a venir para estar huyendo entonces. Entonces, que haya esa reverencia. En tercer lugar, debemos humillarnos cuando somos confrontados con la palabra de Dios. No nos sintamos mal con el predicador cuando diga algo y pensemos que me lo está diciendo a mí. Agradezcamos al Señor que ha puesto eso. Que a veces se da ese caso, mira, está hablando porque me está tirando puya. No, a veces el predicador no está en nada y lo que está diciendo la palabra de Dios. En cuarto lugar, tenemos que compartir la palabra de Dios con claridad y poner el sentido para entenderla. Es una responsabilidad para los que nos toca usar el púlpito. Y por último, al leer la palabra de Dios, tomando en cuenta ya lo que hemos dicho, se debe tener un corazón dispuesto, si se quiere compungido, para recibir lo que entendemos es palabra de Dios. De esta manera, hermanos, concluimos estas enseñanzas con motivo del mes de la Biblia. Que en alguna manera, todo lo que hemos escuchado durante estos estudios en este mes sea fortalecedor para nuestra fe, para nuestra vida cristiana. Y hoy, una vez más, quiero felicitar a todos los que vienen los miércoles al estudio de la palabra. Un día como hoy debiera estar lleno, sabiendo que vamos a estudiar la palabra, haciendo un esfuerzo, un sacrificio para estar, como dice la palabra de Dios, primero la presencia del Señor. Donde hayan dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio. Y entonces luego lo bueno que es estar los hermanos juntos en armonía, y también la bendición que es estar bajo el sonido de la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga.